Si vos tenés un mango maduro en la casa, ya tenés la mitad del problema resuelto. Porque hoy vamos a preparar una ensalada tan fácil, tan rápida y tan rica que sinceramente después de probarla la vas a querer hacer toda la semana. Inicio esta exquisita ensalada con un mango maduro. Primero lo lavo muy bien, porque recuerden que siempre es importante limpiar correctamente las frutas antes de utilizarlas. Ahora sí le retiro toda la cáscara y empiezo a cortarlo en rodajas. Después esas rodajas las corto en bastones delgados. ¿Vos sos de los que comen mango solo o también te gustan ensaladas? Cuéntenme ahí en los comentarios. El otro día un seguidor me dijo, ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de repollo. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada hacer para el almuerzo. Ahora paso a la zanahoria. La lavo muy bien, retiro la piel y tomo solamente la mitad, que es lo que necesito para esta preparación. Después la corto en láminas delgadas y luego en tiras finitas, tipo julianas. ¿Y vos cómo preferís la zanahoria? ¿Rallada o en tiras delgadas como esta? Vea, pues déjenmelo en los comentarios porque siempre hay gustos diferentes. Si antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Ahora voy con media cebolla de huevo roja. Esta la limpio muy bien, retiro cada una de sus capas y luego la corto en plumas delgadas. Y preste atención porque mucha gente cree que la cebolla no combina con frutas. Pero vea, aquí queda deliciosa. Esa mezcla entre el dulce del mango y el sabor suave de la cebolla roja queda demasiado buena. Ahora tomo un medio manojo de cilantro fresco. Este ya lo tenía previamente seleccionado y bien lavado. Lo corto muy finamente porque quiero que se distribuya bien por toda la ensalada. ¿Vos sos de los que aman el cilantro o de los que dicen mejor sin cilantro? Cuéntame pues que yo los leo a todos. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el mango, la zanahoria, la cebolla roja y el cilantro fresco. Entonces reservo un momento la ensalada y en otro recipiente preparo el aderezo. Empiezo agregando el jugo de un limón. Después añado 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Luego agrego 2 cucharadas de miel de abejas. Después añado una pizca de sal y finalmente una pizca de páprica. ¿Vos usas páprica en las ensaladas o normalmente no la agregás? Cuéntame porque yo siento que este ingrediente cambia muchísimo las recetas. Entonces bato todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ahora sí incorporo el aderezo directamente a la ensalada y con una cucharada grande mezclo todo muy bien, asegurándome de que cada ingrediente quede completamente cubierto. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes asadas o incluso para servir como entrada en reuniones familiares. Y bueno, pues yo espero de corazón que esta receta les haya gustado muchísimo. Si llegaron hasta acá, quiero que me respondan algo en los comentarios. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada o así te parece perfecta? Los leo siempre porque ustedes también tienen ideas demasiado buenas. Si esta receta te gustó, apóyanos con un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con esa persona que ama las ensaladas frescas y guardala para prepararla después. Déjenme también en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta leerlos y mandarles saludos. Gracias por acompañarme una vez más aquí en la cocina y por compartir este rato conmigo. ¿La harías? Cuéntame pues. Y recuerden comentar, compartir, dejar su me gusta, suscribirse y seguir disfrutando de todas las recetas que hacemos aquí en Qué Rico Recetas.